Hola, ¿cómo estás? Te habla Fermín González, maestro internacional de ajedrez, y inicio con este vídeo mi nueva serie de aperturas sobre, en este caso, la apertura Ruy López, también conocida como la apertura española. ¿Y por qué vamos a aprender esta apertura? Porque es una apertura muy popular, que se viene jugando durante cientos de años. Tiene una gran tradición y ha sido jugada por grandísimos campeones. La mayoría de los campeones mundiales han jugado esta apertura tanto con blancas como con las piezas negras. Así es que vas a aprender, tanto si eres un jugador de nivel principiante como de nivel medio, vas a aprender no solo la apertura, sino que vas a adquirir unos grandes conocimientos estratégicos de ajedrez. Aquí tienes la posición de característica de la apertura Ruy López, que como sabes comienza con las jugadas E4, 5, caballo F3 y caballo C6, alfil B5. Esta jugada es la que caracteriza a la apertura Ruy López, que te voy a enseñar a jugarla tanto con blancas como con negras, y sobre todo te voy a ayudar a entender el por qué en la actualidad se juega de una manera determinada, y eso lo vamos a conocer a través de la historia de cómo se empezó a jugar y por qué los jugadores, los grandes jugadores actuales, juegan de la forma que lo hacen la apertura Ruy López. Aquí quiero decirte que si tú todavía, digamos que eres un jugador principiante y todavía estás con la apertura italiana, quiero decirte que esa apertura es una apertura interesante cuando se empieza a jugar, pero si tú quieres avanzar en tu juego, yo te recomiendo que abandones desde ya la apertura italiana, que está muy bien cuando se comienza, pero debemos avanzar, progresar en nuestro ajedrez. Así es que estas son las primeras jugadas de la apertura Ruy López. Aquí las negras continúan con A6 y las blancas retiran. Deciros que aquí para las blancas es importantísimo, de vital importancia, intentar mantener a toda costa su alfil blanco, porque es una pieza muy fuerte en esta apertura, y las negras a su vez deberán intentar en algún momento darle caza. Deciros que en la actualidad las negras suelen preferir la jugada caballo F6. Anteriormente, en la antigüedad, se jugaba mucho más A6, pero en los últimos años se están decantando más por caballo F6. Y cuando acabéis de ver todos los vídeos entenderéis que es de lo que se trata esta nueva serie que inicio sobre la apertura Ruy López, de que entiendas el porqué de las jugadas. Esto debes recordarlo, nunca jamás hay que estudiar aperturas memorizando, porque el memorizar tiene un problema. Si te olvidas de la jugada y no entiendes la posición, no vas a encontrar una jugada que sustituya la jugada que se te olvidó. Así es que hoy comenzamos la serie con esta gran partida de las blancas, en este caso, jugadas por este grandísimo jugador, Sergei Karyakin, un jugador top mundial, que como veis está muy cercano a los 2.800 puntos. Este jugador, deciros que con 12 o 13 años, con 12, obtuvo el título de Gran Maestro de Ajedrez. Ahora tiene 20 muy pocos, así es que fijaros el nivel, el gran nivel que tiene este jugador, el jugador de las piezas blancas. El jugador de piezas negras es un gran maestro, que como veis, el gran maestro Sokolov, también con un elo muy alto. Así es que es una partida de donde vais a aprender muchísimo. Las negras desarrollan su pieza. Esta posición se ha jugado miles, me atrevería a decir cientos de miles de veces. Las negras interrogan al alfil, se retiran y sacan su caballo desarrollando pieza. Caballo F6, que de alguna manera presiona el peón de E4 de las blancas. Las blancas se enrocan tranquilamente, y aquí las negras, como os he dicho al principio, lo que intentan es perseguir al alfil blanco, que es la pieza más importante de las blancas en esta apertura.
Os podéis preguntar que por qué las negras no pueden comer el peón y sí que lo pueden comer. Eso lo iremos estudiando en sucesivos vídeos cuando vayamos avanzando. Disponen de dos jugadas aquí, la natural torre E1 para presionar el caballo y la columna de E, y otra jugada también muy fuerte que es D4, abriendo el centro, aprovechando que las blancas están enrocadas y las negras tienen su rey todavía en el centro. Seguimos con la jugada B5, alfil B3 y alfil B7. Como veis, los dos bandos desarrollan sus piezas de una manera muy lógica, y ya podéis notar por qué el alfil blanco es la pieza fuerte de la posición, porque apunta directamente a la casilla crítica F7. Así es que si lo jugamos esta apertura con blancas deberemos mantenerlo a toda costa. El 90%, el 95% de las veces deberemos intentar mantener nuestro alfil de casillas blancas, porque es la pieza vital, clave en la apertura Ruy López que estamos comenzando a estudiar. D3. A lo largo de los vídeos, lógicamente, os voy a explicar por qué en la actualidad los jugadores de primer nivel mundial prefieren la jugada D3 a la más antigua C3. Antiguamente se jugaba más bien torre 1, C3 y D4 para ocupar el centro, que es la idea de las blancas. Precisamente esta idea es muy buena. Traer la torre E1, hacer C3 y D4 es una idea buenísima, pero en la actualidad los grandes jugadores utilizan primero D3. Y al final de todos los vídeos entenderéis que es lo que me interesa, que entendáis el por qué se juega en la actualidad así la apertura Ruy López. Las blancas dan paso a su alfil y defienden su peón de E4. Las negras desarrollan correctamente su alfil también a una casilla activa, que toma una diagonal importante. Y las blancas desarrollan su caballo, con lo cual ya tenemos que hemos desarrollado con las negras las 4 piezas menores, con las blancas las 3 piezas menores. Mantenemos un alfil muy fuerte y otro alfil que puede ocupar una casilla muy molesta en G5. Muy molesta, ¿por qué? Porque clavaría el caballo de F6. Razón por la cual después las negras deberán tomar alguna medida. D6, una jugada muy lógica para reforzar el centro. Y aquí A3. ¿Por qué A3? Muy sencillo. Si ahora no hacemos nada, como las negras han defendido su peón de E5, su siguiente jugada iba a ser caballo A5, con lo cual nos cambiarían nuestro preciado alfil blanco que debemos intentar, como os he dicho, mantener a toda costa. Esto antes no se podía hacer, antes de D6. ¿Por qué? Porque si el caballo se retira a 5, el peón de 5 se pierde. Por eso las negras, entre otras cosas, hacen D6. Defienden E5 y, en cierta manera, amenazan caballo A5. A3, jugada lógica, porque el alfil obtiene una casilla de retirada. Así es que fijaros en este esquema, que es el que en la actualidad juegan principalmente los grandes jugadores del mundo del ajedrez. Y aquí vais a aprender y os vais a hacer unos expertos en la apertura Ruy López, tanto para blancas como para las negras. Es una opción muy sana para que tu juego mejore, para que tu comprensión del ajedrez mejore de una forma extraordinaria. Las negras hacen H6, lógicamente, si las negras enrocan, esta jugada podría ser molesta, ya que al tener el alfil en C5 y no en E7, que también es otra posibilidad, esta clavada puede resultar molesta. Así es que, consecuentemente,
Las negras, en vez de enroque, juegan H6 para evitar la jugada alfil G5. Alfil E3. Esta jugada es muy buena. ¿Por qué? Porque si las negras comen en E3, las blancas comen del peón y esta torre se torna amenazante sobre el punto F7. Después el caballo vendría a H4 y a F5 con una posición muy peligrosa para las negras. Así es que esta es la explicación del por qué las blancas se dejan doblar el peón, porque obtendrían una posición muy fuerte. Lógicamente estos jugadores no hacen ese tipo de jugada, sino que en este caso simplemente se enrocan. Y te explico el por qué permiten la misma situación, pero a la inversa. ¿Por qué las negras permiten que le doblen los peones? Muy sencillo, porque en este caso obtendrían una casilla muy buena para su caballo. Podrían venir aquí directamente o primero defendiendo el peón de E5. Así es que esta es la razón del por qué las negras se dejan comer en C5 y de por qué las blancas no comen en C5, por la misma razón. Así es que ahora lo que hacen es retirar su alfil porque se anticipa a la jugada caballo A5, tanto a caballo A5 como a caballo D4, que podría ser molesto. Así es que esta es una jugada preventiva, alfil A2. Ahora veréis cómo juegan de bien las blancas en las siguientes jugadas. Torre B8, estas jugadas se suele hacer porque si el flanco de damas se abre, esta torre puede ejercer una buena presión, con jugadas del estilo de B4 en su momento, siempre eligiendo el momento oportuno. Caballo 2, esta jugada es muy buena. ¿Y cuál es el plan? El plan de las blancas es hacer C3, ocupar el centro, traer su caballo a G3 y llevarlo a una posición amenazante en F5. Ese es el plan general de las blancas. Y en esta serie de vídeos vais a entender el por qué los jugadores en la actualidad lo hacen de esta manera en vez de hacerlo directamente con C3 y D4. Así es que esta jugada de las blancas es muy fuerte, caballo E2, porque ahora van a ocupar el centro. Caballo G3, como veis, el caballo se dirige hacia donde os he dicho. Esta es una casilla muy normal para el caballo en la apertura Ruy López por parte de las blancas. Así es que así veis cómo se juega la apertura Ruy López o española en la actualidad. Las negras también retiran su alfil para fortalecer también su posición y además se anticipan en cierta manera al avance central de las blancas, ya que deberían retirarlo igualmente. Las blancas van a ocupar el centro y aquí las negras juegan la torre a E8. Deciros que esta partida se desarrolló así, pero en este momento, después de C3 o incluso antes, una recomendación personal mía sería cambiar en E3, pero después para hacer alfil E6 y intentar eliminar el peligroso alfil de casillas blancas, que como veis está siempre amenazante contra el rey de las negras. Eso sería una recomendación interesante para jugar con las piezas negras. Seguimos la partida con torre 8, que es una jugada también muy lógica, y D4. Ya hemos ocupado el centro con las piezas blancas. Aquí las negras hacen lo que se conoce como una clavada, clavan el caballo de F3 que no se puede mover. Y aquí mirar esta posición atentamente porque las blancas realizan una jugada que si no lo conocéis os puede sorprender, pero es que es una jugada muy lógica, que es dama D3, que lo que hace es desclavar el caballo, defender el peón de E4 por segunda vez, y os podréis preguntar por qué se dejan comer en F3. Se dejan comer porque
En este primer vídeo quiero que aprendáis sobre todo la gran fuerza del alfil de casillas blancas, y incluso las blancas sin ningún problema se dejan doblar los peones del enroque. Esto que normalmente no te gusta que te hagan, en esta ocasión la explicación es la siguiente. Las blancas van a hacer rey h1, van a hacer torre g1 y van a obtener una columna muy fuerte contra el rey. Esto sumado a que ahora el alfil blanco ya no tiene oposición. Al haber desaparecido el alfil de casillas blancas de las negras, ahora este alfil no tiene ninguna oposición. Así es que esto es mucho más importante que el hecho que nos hayan doblado los peones. Así es que todo esto tenerlo muy en cuenta a nivel estratégico. Esto hay que estudiarlo tranquilamente. Además, las blancas también ganan esta casilla tan importante. La casilla F5 en muchas ocasiones es una casilla muy importante en la apertura Ruy López, como ya iremos viendo a lo largo de los vídeos. Las negras se reorganizan con caballo E7. Además, en algún momento intentarán la ruptura C5. Otra cosa muy importante que vais a aprender aquí, no solo la apertura, como os he dicho, sino conceptos estratégicos. Las negras deben golpear el centro, porque si las blancas juegan tranquilamente el rey h1 y la torre a g1, van a tener una presión fortísima sobre el rey de las negras. Así es que ya Karyakin quitó su rey, el jugador, el gran maestro Sokolov, desarrolló su dama, y aquí avanzamos en el centro. ¿Por qué? Muy fácil, podemos abrir el centro porque nuestro peón de e4 está perfectamente defendido. Incluso lo vamos a reforzar después con F3. Así es que tenemos otra cosa muy importante en ajedrez, tenemos pareja de alfiles, las blancas, muy importante siempre avanzar y abrir la posición, porque tenemos la pareja de alfiles que en posiciones abiertas son muy fuertes. Me interesa sobre todo en este primer vídeo que veáis la gran fuerza del alfil de casillas blancas. Aquí las negras traen su dama para crear alguna jugada peligrosa, como podría ser caballo G4. Así es que esto lo evitamos sin ningún problema con F3, que además de evitar la evidente jugada caballo G4, lo que hacemos es reforzar de forma extraordinaria nuestro peón de E4. Las negras comieron en F4 en esta ocasión para liberar un poco su posición, pero disponían de otra posibilidad interesante, que era comer en el peón de D4, y si las blancas comen en D4 de peón, intentar la jugada C5. ¿Por qué? Porque cuando nos van a atacar, en este caso las blancas van a atacar, el jugador atacado lo que debe intentar es siempre golpear el centro. Eso lo debes retener, para no solo para esta apertura, sino como concepto general en ajedrez. Así es que las negras comieron en F4 y amenazaron el alfil de F4. Simplemente nos retiramos y en el momento oportuno tenemos esta jugada que sería muy fuerte. Siempre con la debida preparación. Este tipo de jugadas hay que hacerlas con la debida preparación. Tenemos un centro muy fuerte con las blancas y un alfil fortísimo, el alfil de casillas blancas. Aquí las negras hacen la típica reacción, la que os he comentado antes, solo que pienso que era interesante, si jugáramos con negras, comer del peón de E4, de E5, como os he dicho, y reaccionar con C5. Aquí las blancas juegan acertadamente torre F2, porque después van a hacer torre G1 y estarán siempre amenazando doblarse en la columna de G. Como sabéis, una columna en este caso que será muy peligrosa para las negras, ya que tienen aquí ubicado su rey.
Una cosa muy importante que debéis aprender es que una cosa es el plan que tenemos y luego hay que hacerlo en el orden de jugadas exacto. En este caso, torre F2 es una jugada muy buena. Caballo H5, las negras intentan cambiar alguna pieza, liberar alguna pieza, para que su posición no sea tan incómoda. Y no olvidar nunca nuestro gran alfil. De hecho, uno de los nombres que tiene es el alfil español, porque como es el sistema, la apertura española, este alfil también se le suele llamar el alfil español. O sea que hay que intentar mantenerlo en el 90-95% de las veces que llevemos las piezas blancas. Una jugada muy buena y lógica, caballo, torre G1, para ya nos colocamos en la columna que estamos mencionando. Las negras intentan C4 de alguna manera para cerrar el alfil blanco, pero el gran problema que tienen es que este alfil es tan bueno que luego se va a reciclar por B1 y va a obtener otra magnífica diagonal contra el enroque de las negras, con lo cual aquí con blancas simplemente nos retiramos y tenemos una posición excelente con mucha ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos pareja de alfiles, un alfil y otro alfil, tenemos dominado el centro y tenemos las columnas, con lo cual esto es una posición ya muy ventajosa para las blancas. Las negras, una vez que este alfil ya no hace nada en esta diagonal, intentan reciclarlo por esta otra diagonal, por si en algún momento les fuese útil. Ya aquí no hace nada, con lo cual intenta obtener nuevos horizontes. Aquí con blancas cambiamos una pieza, muy sencillo, porque ahora traemos nuestro alfil y de repente este alfil se vuelve a tornar muy amenazante para la posición de las negras. Alfil H4, como veis las negras activan su alfil por este lado del tablero, ya que en B6 ya no hacía absolutamente nada. Puede parecer que al hacer C4 ha encerrado nuestro alfil blanco, pero en realidad también se encerró su alfil de B6, con lo cual por eso tiene más sentido lo que os comentaba antes de comer en D4 y intentar hacer C5 manteniendo el centro abierto. Un problema cuando nos van a atacar el rey es que tengamos el centro cerrado. Si a nosotros nos atacan el rey y no podemos romper el centro, vamos a perder, nos van a ganar por ataque. Bueno, seguimos, la torre se retira a F1 porque debemos defender todavía nuestro peón de F3. En esta posición las negras se han quedado prácticamente, se podría decir, al nivel que se juega esta partida, prácticamente perdidas, sin ningún contrajuego eficaz. ¿Cuál es el plan de las blancas? Es tan sencillo como que pueden traer su dama a G2, pueden avanzar su peón a F4, ya que tienen perfectamente defendido el peón de E4, y amenazar con gran fuerza F5, con lo cual poco menos que van a arrollar a las negras en esta posición. El gran maestro Sokolov jugó D5, pero esta posición ya está prácticamente perdida. Kariakin jugó E5, que es una jugada muy buena, pero también dispone de la jugada dama G2, que es igualmente ganadora. Como veis, E5, esta partida la he elegido, me interesa mucho, porque se ven todas las características que se pueden dar en la apertura Ruy López. En este caso, el alfil blanco, buenísimo, que va a ayudar a definir la partida. La columna de G, que muchas veces se abre para atacar el rey de las negras, incluso alguna vez también se entrega una pieza en F5 para abrir esta columna, pero eso ya lo iréis viendo tranquilamente en los próximos vídeos. E5, y aquí las negras ya no tienen ningún contrajuego. ¿Cuál es su problema? Que no tienen cómo golpear ya el centro de las blancas. Recordar esto, muy importante, no solo para esta apertura, sino para el ajedrez en general.
Si os van a atacar, debéis reaccionar en el centro. Aquí las negras se han quedado sin ninguna reacción, con lo cual no tienen ninguna ruptura. Si no tienes ninguna ruptura y te están atacando, vas a perder. Ineludiblemente vas a perder, con lo cual debes reservarte alguna ruptura. Las negras ellas mismas se quedaron sin reacciones. F4, y como veis aquí la avalancha de peones van a arrollar a las piezas negras con F5, con dama G2. Aquí el gran maestro Sokolo jugó F5 porque ya lo que se le viene encima es nada más y nada menos que dama G2 y F5, con lo cual intenta sobrevivir con F5, pero ya la posición está completamente perdida. La dama viene a G2 a presionar en la columna de G y, no menos importante, a comerse el peón de D5. Así es que las negras deben defenderlo, deben defender el peón de D5, y después de esta sencilla y grandísima jugada, alfil C2, las negras deben abandonar. Quiero que miréis esta posición y la gran victoria estratégica del alfil blanco, del alfil español. ¿Qué amenaza tienen las blancas? Seguramente lo has acertado, una jugada tan sencilla como alfil de 1. Así es que fijaros qué recorrido tan bonito. El alfil viene a F5, a B5, perdón. Las negras lo expulsan, viene a A4, después viene a B3, las negras lo expulsan, pero aún así el alfil de la apertura Ruy López consigue reciclarse por A2, B1, y en este caso, con esta brillante y sencilla jugada, alfil C1 obliga a abandonar a las negras porque su dama está perdida. Alfil D1 y ganarían la partida. Lamentablemente el caballo de G6 no se puede retirar porque las blancas darían mate en G7. Así es que si tú eres un jugador principiante, incluso un jugador medio, vas a aprender muchísimo al final de todos los vídeos y te vas a hacer un auténtico experto en la apertura Ruy López. Espero que te haya gustado, que analices tranquilamente este vídeo y que repases y te grabes todas las ideas y los conceptos estratégicos que hemos explicado. Así es que seguiremos en la segunda entrega, pero primero me gustaría que estudiaras tranquilamente este primer vídeo. Fermín González en un vídeo exclusivo para el portal de ajedrez, clasesdeajedrez.net.